La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Tras meses y meses procrastinando mi suscripción al programa, he decidido hacerme mecenas. La determinación me llegó gracias a una epifanía que viví en mis propias carnes la misma noche de Reyes. Soñé que participaba de una de las desvirtualizaciones cafeteras y disfruté tanto de ese sueño que no dudé en formalizar mi mecenazgo la mañana siguiente. Recomiendo a todas las personas que estén indecisas y se lo puedan permitir a que den el paso como yo. Os agradezco mucho vuestra compañía desde que os empecé a escuchar hace años cuando descargaba los podcasts para escucharlos mientras me dirigía a mi trabajo en la ciudad de Lille. En aquella época, pese a estar lejos de mis seres queridos, al escucharos sentía que yo también era la resistencia y no estaba sola. Un saludo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. El planteamiento del Gobierno de España es presentar los presupuestos. Y los vamos a presentar el próximo Consejo de Ministros el día 11 de enero. El próximo viernes presentaremos unos presupuestos para que España avance, continúe avanzando. Estamos vigilando que el acuerdo se cumple, que hay partida para la ley de dependencia, que se aumenta un 40% la partida en ley de dependencia. Estamos vigilando que las medidas para que no suba abusivamente el precio del alquiler están en su lugar. El gobierno vasco ha cumplido la parte que le corresponde en este asunto, ¿no? Así que ha puesto primero en conocimiento del gobierno central el conjunto de documentos que enmarcan la actuación del Ejecutivo vasco en relación con esta materia y que fijan prioridades y criterios para abordar la negociación de las transferencias pendientes. El Partido Popular va a redoblar sus esfuerzos para construir un pacto alternativo a Susana Díaz, un pacto alternativo al socialismo, un pacto alternativo a las políticas de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Ya han hecho demasiado daño a Andalucía y por eso desde el Partido Popular vamos a aglutinar a Ciudadanos y a Vox, porque los andaluces no merecen seguir gobernados por las políticas de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Que Vox decida, lógicamente, legítimamente, lo que quiere hacer con sus votos, y si quiere ir a elecciones, pues que lo diga clarísimamente. Yo creo que no hay que engañar al electorado. Si lo que les interesan es unas elecciones, pues que ellos las decidan. Si les interesa que el Partido Socialista siga gobernando la Andalucía, pues que ellos lo decidan. El Banco de España nos decía, haz esto, haz aquello. Y si en un momento hacíamos algo que no le parecía bien, nos decía que no. Así que era muy fácil. Es que nos decían lo que teníamos que hacer. Era toda una operación que además estaba tutelada por el FROP, que era el Ministerio de Economía. Nuestras tripas las conocía el Banco de España perfectamente, tenía 15 personas fijas allí. Fue el Banco de España el que nos eligió para que formáramos un determinado SIP de un determinado tamaño y el FROP. Nosotros confiábamos en la metodología de AFI, de Deloitte. No perdamos más tiempo. Yo tengo conocimiento de lo que me comunicó el Banco de España por carta para leer en los consejos de administración. Lo que me está usted diciendo es que el Banco de España creía una cosa y me dijo otra. ¿Eso es lo que me está diciendo? Buenos días, cafetera. Como nos despistemos un poco en Andalucía, los niños terminarán siendo obligados a vestir de azul y las niñas de rosa.
Los andaluces están observando atónitos las negociaciones que están teniendo lugar entre los partidos de la derecha para tomar el poder de la Junta de Andalucía. Ya conocemos las exigencias que hace al Partido Popular la extrema derecha. Un documento de 19 peticiones, 6 hojas, donde el partido se retrata como lo que todos sabíamos que era, menos Ciudadanos y PP, que han estado blanqueando al buen muchacho que decían era su líder. Expulsar a 52.000 inmigrantes sin papeles, derogar la ley de memoria histórica andaluza, reivindicar la reconquista, eliminar las ayudas a un supuesto feminismo supremacista, derogar las leyes autonómicas de protección del colectivo LGTBI, crear 2 nuevas leyes para la protección de la tauromaquia, la caza y la cultura popular y las tradiciones como el flamenco y las artesanías. Así que si eres inmigrante, o mujer, o gay, o quieres darle entierro digno a tu abuelo, estás señalado. Bueno, salvo que seas cazador. Lo que todos decíamos que había detrás de este partido, menos PP y Ciudadanos, que ahora por el momento teatralizan su contrariedad, haciendo ver que el documento es un escollo en la negociación. Hoy dice Antonio Maestre que la triple alianza va a pactar en Andalucía igualmente, y que es un hecho por mucho circo de 3 pistas que monten ahora, y que el documento José Antoniano, sobre todo, nos sirve, dice, para retratar al que se acerque a ese discurso. E independientemente de que consigan colar esta negociación o no a Ciudadanos y a PP, algo ya han ganado, porque como dice Ibai Arvide desde Grecia, se utiliza la misma estrategia que todos los partidos de extrema derecha de Europa han utilizado. Exageran sus propuestas para que los partidos en sus mítines que hacen en la valla de Melilla parezcan moderados. Así no necesitan estar en el gobierno para que su programa sea asumido por el resto. Le Pen no necesitó estar en el gobierno para que Manuel Valls deportara gitanos en masa. Wilders no necesitó gobernar en Holanda para que se restringieran los derechos a refugiados. Salvini impuso su agencia securitaria antes de tocar poder, porque el peligro de los partidos neofascistas no es solo que gobiernen, sino que los demás los reconozcan como una opción válida con la que negociar y pactar. Así que sí, como nos despistemos un poco, en Andalucía los niños terminarán siendo obligados a vestir de azul y las niñas de rosa. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 9 de enero de 2019. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Ayúdanos retuiteándolo. Haz que se te oiga. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The old will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere. Este es el panorama, además, que hoy ocupa las portadas en los periódicos, que ahora veremos en las portadas en todos los periódicos impresos. Bueno, un saludo muy especial a quienes se están incorporando a esta hora al programa Villasur. Buenos días, Elena Noruega, Ángel Trianero, Rubén, Carlos, Atisbo Futuro, Enfermeros, Alesa, Belisa, Pedro Quintana, Mascogo, Will Wise, Mercedes, David Iglesias, Carlos, tantos Ardinait, tantos y tantas personas, la tía Faustina, buenos días, tía Faustina, que se incorporan a esta hora al programa. Mamen Paez, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Rodrigo Martínez, Ricardo Orts, tantas y tantas personas que, como digo, se incorporan a esta hora y que nos ayudan también a analizar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en este mundo tan cambiante y que está despertando a los reaccionarios. Claro, entre las preguntas que se hacen los sociólogos y los politólogos, los psicólogos sociales, ¿qué es lo que está ocurriendo en la sociedad para que de pronto una buena parte de los ciudadanos del electorado decida inclinarse hacia estas opciones, escorarse hacia estas opciones? Y hay algo de resistencia al cambio, porque hay mucho ruido en la maleza. Probablemente muchas de las propuestas hoy de este grupo de ultraderecha no dejan de ser sino provocaciones para buscar la reacción y el altavoz en el resto de España. Muy probablemente después, cuando tengan que votar, bajarán las exigencias a niveles mínimos. Ya lo dijeron, entregaríamos sin contraprestaciones el gobierno de Andalucía a la derecha. Está por ver que eso sucede al final, pero da la impresión de que, como dice Antonio Maestre, este juego en 3 pistas no es más que una teatralización que lo único que persigue es blanquear la imagen del resto. Que se puedan presentar como moderados, tanto Ciudadanos como el Partido Popular, que aparentemente están escandalizados por esta batería de medidas que se les exigen. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a analizarlos, pedimos vuestra ayuda. 627-002-002 es el WhatsApp del programa y os pedimos que participéis. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Así que
si podéis enviar allí vuestros análisis, ya sabéis, unos 30 segundos de audio y además también con un pequeño titular en texto para que podamos organizar bien la conversación, pues los podemos ir escuchando. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia. No estás sola. Vamos a hablar de eso, porque me ha sorprendido que en algunas aperturas de radio que estábamos escuchando esta mañana, en otras emisoras, no colocaban el foco sobre un asunto que es tan extraordinariamente grave, porque esto nos avanza lo que se puede producir en el resto del país y también nos está anunciando cómo van a ser la suerte de pactos de estas formaciones políticas que han conocido ahora en la derecha la caída del bipartidismo, ven cómo irrumpen nuevas formaciones y cómo se disputan el mismo espacio con discursos que son bastante parecidos, aunque cambian en las formas. No estamos ante la extrema derecha solo, estamos básicamente ante la derecha bruta, que es un concepto diferente. Bueno, María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, un poco alucinada por todo lo que estamos viviendo, pero luego también yo creo que tendríamos que hacernos la pregunta de cuál es la estrategia que van a seguir o que están siguiendo Partido Popular y Ciudadanos. Para empezar, Pablo Casado ya ha cambiado de hablar de violencia de género a violencia doméstica, es decir, bueno, pues ya se ha dejado llevar por este partido, por Vox, y Ciudadanos yo creo que sigue en su duda, ¿no? Todavía no quiere acercarse demasiado, pero es verdad que sigue aplaudiendo ese cambio en Andalucía, lo que pasa que creo que va a ser un cambio ultra caro. Fíjate que yo no pienso que tengan tantas dudas. Es verdad que se le puede poner difícil el camino, pero no tanto por una cuestión de coincidencias ideológicas o por prejuicios sobre con quién negociar. Lo digo porque las dificultades para Ciudadanos no son esas. Las dificultades para Ciudadanos son que ya han recibido advertencias muy serias. Primero de Manuel Valls, que es su candidato en Barcelona, que ha dicho que como el partido pacte con la extrema derecha, la distancia y la ruptura que se produce con él es significativa. Y segundo, el partido de Macron, que ayer en Bruselas ya dijo públicamente que no aceptaban que mientras que ellos están haciendo frente a la extrema derecha en Europa y en su propio país, que cómo era posible que en España se aceptase pactar con la extrema derecha. Así que la dificultad para Ciudadanos es más bien exterior, porque interior, si vemos las declaraciones de Albert Rivera o de otros líderes de Ciudadanos antes de esta negociación, sobre Abascal o sobre la formación, siempre han titubeado con la idea y siempre han blanqueado la derechización de Vox, siempre han dicho que era un partido, bueno, que no se puede calificar exactamente de extremo. Extremos también son los de Podemos. Entonces siempre han intentado titubear con eso. Primero por estrategia, por si necesitaban sus votos, y segundo porque hay ciertas alineaciones y ciertas cuestiones del discurso compartidas, el cuestionamiento de las autonomías tal y como lo conocemos, cierto tipo de cosas que han sido muy convergentes también con el discurso de Ciudadanos, ¿no? Claro, lo que pasa es que el único argumento que ellos saben que se puede trasladar a la sociedad para apoyar y respaldar ese apoyo a Vox es vincularlo con Podemos y decir, no, claro, si unos pactaron con Podemos, nosotros podemos pactar con Vox, pero Podemos no cuestionó la violencia de género, Podemos no cuestionó las ayudas para garantizar la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI en Andalucía, Podemos no ha cuestionado todas esas cosas que en principio son incuestionables en pleno 2019. Así que, bueno, yo creo que es un argumento que no les va a funcionar. Espero que no les funcione. Bueno, pues 627-002-002, el WhatsApp del programa 627-002-002. Bueno, el WhatsApp del programa donde os pedimos vuestra participación y también tenemos un hashtag que ya sabéis, almohadilla la cafetera 3Party. Porque estamos ante el 3Party, el partido de este. Bueno, y vamos a analizar, si os parece, las portadas de los periódicos y vemos la manera en la que lo están retratando los medios. A mí me preocupa extraordinariamente también la forma en la que se está tratando de blanquear la imagen de los partidos que están participando en esta negociación. Es increíble que sentados en la misma mesa como están con la extrema derecha, en los periódicos se esté haciendo un esfuerzo inusitado porque parezca que lo hacen a regañadientes o lo hacen casi señalados, apuntados por una pistola. Bueno, esto es La Cafetera. Menos
normal en todo caso que en la cafetera afrontamos la vida con cierto sosiego ante la que se nos viene encima, que es una de las características del programa que queremos defender con uñas y dientes, porque a pesar de todo esto hay algunas cuestiones, algunas expectativas para ser optimistas. No desde luego en lo que se refiere a las negociaciones, pero hoy en las portadas de los periódicos ese es el tema que figura en las portadas de los viejos impresos y, como os digo, poniendo de manifiesto las discrepancias, poniendo de manifiesto las dificultades en una negociación tan compleja, presentando muy bien presentada esta teatralización. El PP ve inaceptable el programa extremista de Vox en Andalucía, dice el periódico El País en su portada. Hombre, tan inaceptable, ¿es que acaso les ha sorprendido? ¿Es que acaso no recuerdan que Santiago Abascal, el líder de Vox, ha pertenecido al Partido Popular hasta hace 2 días? ¿Es que no recuerdan, además, que ha sido básicamente colocado en los puestos en los que ha estado trabajando Santiago Abascal gracias a las gestiones del Partido Popular? El partido de Abascal pide expulsar a 52.000 inmigrantes, celebrar el Día de la Reconquista, que los padres puedan vetar contenidos educativos y la devolución de competencias, dice el periódico El País sobre esta negociación. Dice, Vox inició ayer la negociación con el PP para apoyar un nuevo gobierno en Andalucía, poniendo sobre la mesa una batería de 19 medidas. Desde luego lo que sí que ha conseguido Vox es ponerle difícil la negociación pública a un partido como Ciudadanos, que está dispuesto a ser apoyado por la extrema derecha, pero con la boca pequeña, sin que figure con grandes titulares. No vaya a ser que se le enfaden los socios europeos, o no vaya a ser que se les recuerden algunos episodios de cómo este mismo partido, Ciudadanos, ya coqueteó con la extrema derecha cuando acudió a las elecciones europeas, en sus inicios, en su nacimiento. Así que, bien, mientras tanto, los partidos intentan poner en evidencia esas supuestas discrepancias. Dice El Mundo, Vox compromete con exigencias inasumibles el cambio andaluz, dice El Mundo. Abascal pide expulsar 52.000 inmigrantes, iniciar la devolución de competencias al Estado o que la Junta condene las críticas a su partido, pues quieren una declaración institucional también, nada más comenzar el mandato, en el que se condenen las críticas y las amenazas que recibe su partido y entonces que se haga una declaración institucional de respaldo a este partido de extrema derecha. En fin, una cosa, el PP califica las propuestas de despropósito, dice el periódico El Mundo. Bueno, eso es lo que dicen en privado fuentes del Partido Popular. Porque si escuchamos lo que dicen en el Partido Popular cuando van a sentarse en la mesa... El Partido Popular va a redoblar sus esfuerzos para construir un pacto alternativo a Susana Díaz, un pacto alternativo al socialismo, un pacto alternativo a las políticas de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Ya han hecho demasiado daño a Andalucía y por eso desde el Partido Popular vamos a aglutinar a Ciudadanos y a Vox, porque los andaluces no merecen seguir gobernados por las políticas de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Por eso, hoy, mañana, pasado, días clave para el avance y para el cambio histórico en Andalucía, solo existe una decisión: o propiciar el cambio con Juanma Moreno al frente, o perpetuar al socialismo que tanto daño ha hecho a Andalucía. Así que, bien, es verdad que desde luego la intencionalidad parece manifiesta y clara de buscar un acuerdo, un gobierno alternativo al de Susana Díaz, pero pactando con este partido político. Mientras tanto, desde Ciudadanos intentan pues poner de manifiesto las dificultades que supone este hipotético acuerdo. Juan Marín, en Radio Nacional. Que Vox decida, lógicamente, legítimamente, lo que quiere hacer con sus votos, y si quiere ir a elecciones, pues que lo diga clarísimamente. Yo creo que no hay que engañar al electorado. Si lo que les interesan es unas elecciones, pues que ellos las decidan. Si les interesa que el Partido Socialista siga gobernando en Andalucía, pues que ellos lo decidan. Pero evidentemente con propuestas irrealizables, con propuestas como las que hoy hemos conocido, y lógicamente demuestran, y muy claramente demuestran, que no tienen esa voluntad de cambio que decían, al menos de momento. Espero que rectifiquen en las próximas horas, y si no, pues lógicamente seguiremos el trabajo que veníamos haciendo, y mañana intentaremos cerrar ese acuerdo también de estructura de gobierno en Andalucía con el Partido Popular. Y dice el periódico La Razón, Vox
boicotea el cambio con un órdago de máximos al Partido Popular. Los de Abascal exigen en un documento expulsar a 52.000 inmigrantes, eliminar las leyes de género, condicionan su apoyo a Moreno a que se cambie el Día de Andalucía por el Día de la Reconquista y Feijóo pone voz al malestar del partido. El partido avisa: si entras en su terreno te arrastran. Para La Razón, Vox se equivoca de estrategia. Es el editorial que además publica hoy este periódico, que se encuentra también dentro, digamos, se enmarca dentro de los postulados más cercanos a Mariano Rajoy, que tenía una visión, aunque ahora parezca ya, contado así, ya parece marciano, pero tenía una visión mucho más moderada de la política. El problema es que han ganado los duros en el Partido Popular. Porque, claro, escuchamos voces como las de Núñez Feijóo mostrando discrepancias, pero es que ya no representan la mayoría del Partido Popular. Y yo lo que me temo, y la preocupación, pero es una tesis, porque además es algo sobre lo que los oscuros callejones de la corte, en los oscuros callejones de la corte madrileña, los silbidos insinúan mucho en estos días. ¿Estamos realmente ante una negociación a tres o estamos ante una refundación del Partido Popular por la derecha? Un partido que está tan desgastado en términos de imagen pública, incluso en estrategia de partido, y también que está muy debilitado por tener una estructura casi de elefante, con un montón de cargos de gente que depende de ti, orgánica, por todo el país. ¿No estará el Partido Popular refundándose por la derecha? Indirectamente, ya empujados por la necesidad y empujados por las circunstancias. A lo mejor si no hubiera surgido Vox no ocurriría así, pero no es una manera también de quitarse elementos salpicados por la corrupción o ciertos aspectos que les puedan deteriorar, por lo menos en términos de imagen pública. Claro, quedan desubicados los discursos más centristas. Para el periódico La Razón, en su portada dice: el centro-derecha no aguanta a tres partidos. Pero es que no estamos hablando del centro-derecha, es que ahora resulta que al Partido Popular, de pronto, con la aparición de Vox, hasta el Partido Popular, que está sentándose en la mesa a negociar, hasta el Partido Popular ha parecido moderado respecto a una posición como la de Vox. Es que aquí todos han conseguido una gran jugada. Ciudadanos ahora parece un partido de centro liberal porque está mostrando discrepancias, según dicen los periódicos, porque están dispuestos a aceptar los votos de la extrema derecha, porque no se les ha escuchado una sola crítica durante toda la campaña electoral a lo que hacía Vox y a lo que presumiblemente iba a proponer, porque ¿es que acaso a alguien le pilla de sorpresa estos acuerdos o este intento de acuerdo de Vox? Dice el periódico La Razón, además, en un pequeño titular, es una noticia que ha pasado más desapercibida, pero que Podemos ha ofrecido al PSOE intentar una investidura diferente, una investidura sin Susana Díaz, con un candidato independiente. Alguien, en todo caso, diría, parece extraordinariamente difícil que se pudiera proponer a un candidato independiente y que fuera apoyado por Ciudadanos también, porque no hay votos suficientes entre Podemos y el Partido Socialista para esto. Así que alguien más tendría que apoyarlo. Pero es verdad que han tendido la mano y que Podemos y PSOE estarían hablando de esto, aunque el PSOE insiste en que de ser alguien, el PSOE andaluz dice que de ser alguien tendría que ser Susana Díaz. Bueno, intentaremos hablar en estos días, a ver, con Teresa Rodríguez y con Susana Díaz o con alguien del gobierno saliente andaluz para ver cuáles son las posibles configuraciones, aunque da la impresión de que aquí lo que hay es mucho ruido y que finalmente el PP, Ciudadanos y Vox alcanzarán un acuerdo. Porque el que trate de presentar la negociación como una cosa diferente se está equivocando. Esta es una negociación a tres bandas. Ayer estuve en la tertulia Al Rojo Vivo y había una periodista allí del periódico La Razón y decía, no hay negociación, Vox va a ceder sus votos. Bueno, aquí ya tenemos un documento de 6 páginas, 19 puntos, que son de extrema radicalidad y que desde luego no invitan a pensar que vayan a ceder gratuitamente voto alguno. Es más, yo ya llevo 22 años en esta profesión, aproximadamente, 22 o 23 años en esta profesión. Sería la primera negociación en la historia de la política española que se da sin contrapartidas. Otra cosa es que las contrapartidas sean discretas, silenciosas o pactadas bajo la mesa, pero nadie se cree que tú puedas pedirle los votos a un partido, ningunearle públicamente, insultarles públicamente diciendo solo acepto con la boca pequeña y con cara de asco sus votos, y que no te vayan a pedir contrapartida alguna. Eso no se lo cree nadie cuando están disputándose tu propio espacio político. Así que si Ciudadanos quiere hacer creer eso, a lo mejor se lo hace creer, pues dudo mucho que se lo vaya a hacer creer a Santiago Abascal. A lo mejor se lo hace creer a Onda Cero, al Alsina, porque a otros no se lo van a creer.
Y así están las cosas, así nos encontramos con la negociación encima de la mesa y con serias dificultades para buscar una alternativa que no incluya a estos partidos. Bueno, mientras tanto, también ayer escuchamos una entrevista sorpresa en la agencia EFE de Pedro Sánchez y allí anunció que va a tratar de sacar adelante los presupuestos. Este viernes van a presentar en el Consejo de Ministros el proyecto de presupuestos generales del Estado. Dan el pistoletazo de salida para llevarlos al Parlamento. ¿Cuentan acaso con los apoyos de los independentistas? Ahora os doy alguna clave, porque también hay algo de rumorología en la Corte madrileña sobre este asunto. El planteamiento del Gobierno de España es presentar los presupuestos. Y los vamos a presentar el próximo Consejo de Ministros, el día 11 de enero. El próximo viernes presentaremos unos presupuestos para que España avance, continúe avanzando, cargados de sentido común y cargados también de valores sociales que hacen falta en nuestro país. Una cosa es la negociación de los presupuestos y otra cosa es la resolución de la crisis política en Cataluña. Así que eso es lo que decía ayer Pedro Sánchez. ¿Contará con el apoyo de los independentistas? Bueno, pues bien, hay dos claves. En primer lugar, parece que las negociaciones se están aproximando. Ayer escuchamos ya alguna voz de uno de los políticos que están presos diciendo que no se podía dejar caer al gobierno de Sánchez. El vicepresidente también de Cataluña vino a defender un mensaje similar en Al Rojo Vivo después por la mañana. Claro, el escenario con un gobierno central frente a unas elecciones. Imaginaos que se convocan elecciones porque no saca adelante los presupuestos. Realmente sería muy difícil para el independentismo, teniendo gente en la cárcel, teniendo el juicio de por medio y además teniendo un gobierno que está intentando introducir algo de sosiego y de, por lo menos, de conversaciones, si no negociaciones, en la mesa del independentismo. Sería muy difícil que cayera el gobierno porque además se arriesgaría el independentismo a que entrase un gobierno de derechas. Imaginaos un Vox, Ciudadanos y Partido Popular a nivel nacional. ¿Qué es lo que pensarían sobre, ya no el 155 en Cataluña, sobre la situación en Cataluña, ¿no? Pues desde luego Vox es capaz de meter al ejército si nos atenemos a lo que son capaces de proponer en un documento de negociaciones como ese. Pero, en todo caso, más allá de las especulaciones, el escenario de un país gobernado por la derecha y el independentismo en esta situación pues no parece muy bueno. Así que podrían, si no a lo mejor apoyar completamente los presupuestos, permitir que no haya enmiendas a la totalidad, aunque luego los presupuestos en el Congreso caigan. Pero lo cual permitiría a Pedro Sánchez pues sacar adelante alguna de las iniciativas, el salario mínimo, por ejemplo, a través de votaciones individuales en el Congreso de los Diputados. Claro, esto es difícil porque Pedro Sánchez también está manejando un calendario diferente. Al adelantar el anuncio de que va a presentar los presupuestos, está haciendo una doble jugada. Si el independentismo no les apoya y no lo saca adelante, puede ir a las elecciones autonómicas con un discurso muy agresivo contra el independentismo. Le puede permitir romper con el independentismo, de manera que a nivel nacional las autonómicas y sobre todo los varones del Partido Socialista se pueden sentir algo contentados por el hecho de que no se vaya de la mano del independentismo o que no hayan sido apoyados los presupuestos. Así que podría tener esa ventaja. Pero si le apoyan los presupuestos puede prolongar la legislatura. O por lo menos prolongarla cómodamente, porque es verdad que también podría sacar adelante algunas de las cosas, como digo, con votaciones individuales a través de decretos ley. Y es verdad que probablemente el independentismo, la subida del salario mínimo, sí la apoyaría. Pero ya habría que negociar partida por partida, habría que negociar cuestión por cuestión. Aunque también es una posibilidad que el gobierno, desde luego, no parece que vaya a descartar. En todo caso, Ábalos ayer decía que no descartaba sacar adelante los presupuestos. Bueno, nosotros contemplamos que salgan adelante los presupuestos. Pues con esa idea los presentamos y con esa intención pues vamos a tratar de planteárselo a todos los grupos parlamentarios en el Congreso, con la idea de que salgan. No contemplamos otra posibilidad. Si contempláramos otra estaríamos ya desistiendo, ya no pondríamos la fuerza ni la voluntad en sacarlos adelante. Entonces comprenderá que lo primero que tenemos que poner es el interés, la voluntad de defender estos presupuestos y tratar de sacarlos adelante. Ese es nuestro objetivo y no podemos caer en ningún tipo de debilidad o de otra posibilidad porque lo único que haría sería limitar nuestro propio esfuerzo. Así es que no contemplamos otra más que sacar adelante los presupuestos, como por otra parte hasta ahora
hemos venido sacando todas las iniciativas que hemos planteado al Congreso. Y mientras tanto, Podemos, que había pactado con el Partido Socialista para su apoyo a los presupuestos generales del Estado, también lo había pactado, pero con unas condiciones. Estamos vigilando que el acuerdo se cumple, que hay partida para la ley de dependencia, que se aumenta un 40% la partida en ley de dependencia. Estamos vigilando que las medidas para que no suba abusivamente el precio del alquiler están en su lugar. Estamos vigilando que aumente la inversión en vivienda, estamos vigilando que aumente la inversión en ciencia e innovación, y si todas esas condiciones se dan, y esperamos que sí, nosotros apoyaremos los presupuestos. Así que, bien, pues esto es lo que decía ayer Echenique en Al Rojo Vivo. Y mientras tanto, desde el PNV se pide al Gobierno el impulso último de las transferencias. El Gobierno vasco ha cumplido la parte que le corresponde en este asunto, ¿no? Así que ha puesto primero en conocimiento del Gobierno central el conjunto de documentos que enmarcan la actuación del Ejecutivo vasco en relación con esta materia y que fijan prioridades y criterios para abordar la negociación de las transferencias pendientes. Tanto los acuerdos alcanzados en el seno del Gobierno de coalición como el programa de Gobierno, como los acuerdos adoptados por el Parlamento vasco en los últimos meses, en todo lo que llevamos de legislatura en relación con esta cuestión, que también fijan prioridades y criterios. Así que eso decían desde el PNV. Y mientras tanto nos encontramos también con que paralelamente ayer vimos a uno de los grandes referentes del Partido Popular sentado en el banquillo. Salía de la cárcel el señor Rodrigo Rato, donde está cumpliendo condena por las tarjetas Black. Salió de la cárcel para declarar en otro juicio, en el juicio de la salida a bolsa de Bankia. Y allí Rato culpó al Banco de España en este juicio. Dijo que las decisiones no se tomaban no ya sin el consentimiento, sino sin el impulso del Banco de España. El Banco de España nos decía, haz esto, haz aquello. Y si en un momento hacíamos algo que no le parecía bien, nos decía que no. Así que era muy fácil. Es que nos decían lo que teníamos que hacer. Era toda una operación que además estaba tutelada por el FROP, que era el Ministerio de Economía. Nuestras tripas las conocía el Banco de España perfectamente, tenía 15 personas fijas allí. Fue el Banco de España el que nos eligió para que formáramos un determinado SIP de un determinado tamaño y el FROP. Nosotros confiábamos en la metodología de AFI, de Deloitte. No perdamos más tiempo. Yo tengo conocimiento de lo que me comunicó el Banco de España por carta para leer en los consejos de administración. Lo que me está usted diciendo es que el Banco de España creía una cosa y me dijo otra. ¿Eso es lo que me está diciendo? Vamos a ver, lo que le estoy diciendo es que en los informes... Es que no lo entiendo. Si es que es lo que me está usted diciendo. Así que eso decía Rodrigo Rato en un tono muy altivo, muy arrogante, como habéis visto, llamativo para una persona que está cumpliendo prisión. Quizás se explique algo también en la propia historia familiar de Rodrigo Rato. Es muy interesante, si queréis buscar algo de información sobre esto, que busquéis el padre de Rodrigo Rato, quiebra de 2 bancos. Buscáis esto en Google, que vais a obtener una información muy interesante, muy valiosa. No digo que nadie sea prisionero de la historia de su propia familia, porque, oye, lo que hacen nuestros padres no nos van a convertir a nosotros en herederos dignos de sus manejes. Pero llama la atención. Su padre cumplió cárcel, cumplió prisión. Bueno, Rato podría decir que todo es culpa de la herencia recibida. Desde luego. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Sigue con nosotras. Nada cambia de golpe. Lo dicen en el cuento de la criada. Antes estaba dormida. Así es como permitimos que sucediese. Cuando masacraron el Congreso no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Dijeron que sería temporal. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Bueno, este es el programa de Radio La Cafetera, donde hay una gran comunidad de oyentes que participan cada día en este espacio. Lo hacen a través del hashtag, participando en el hashtag, ya sabéis, del programa. Hoy, almohadilla la cafetera
Three Party, almohadilla la cafetera, Three Party, Three, el número 3 escrito en inglés, básicamente. Es una, ¿cómo se dice? Una fonosimetría, no sé cómo se dice. Seguro que alguien en el chat lo sabe. Preguntas. Bueno, fue idea de Zapatero. No. Una coincidencia fonética. Sí, fue un concepto acuñado por Zapatero. Sí. Así que, bueno, pues que valorando los resultados de las elecciones andaluzas, pues hablo del Three Party. Sí, pero dice Daniel que eso de la bañera calentándose es una chorrada, que es más falso que un euro de goma. Pues no sé qué decirte, Daniel, si empiezas paulatinamente... Bueno, dice que si te quemas, te sale. Desde luego yo sé... No, lo que dicen es que nunca puedes pensar que el fascismo pueda llegar a una sociedad y al final acaba llegando, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces cuando ya lo ves es cuando ya está aquí, cuando ya te has quemado. Pero habla de la por eso metáfora habla de la bañera de la bañera que se calienta, claro. Pero es que eso sí es una... A ver, no vamos a hacer de esto ahora... Vamos a hacer un paréntesis para hablar de las bañeras que se calientan. Pero sí que es verdad que si a una rana, decían, la metías en agua, si la metes en agua hirviendo... pero si la metes y vas calentando lentamente el agua, no se da cuenta de que acaba hirviendo. Sí, por eso digo que en el cuento de la criada se hacen eco de como de una... de la cultura popular, como de un... ¿Cómo se dice? De una... Bueno, es igual, mira, va a dar lo mismo. El caso, no sé si es verdad, si te meten en una bañera. Lo que sí que es cierto, y esto lo explicaban en el libro El Tercer Reich de Michael Burleigh, y hemos comentado muchas veces este pasaje, cómo se cambia una sociedad. ¿Cómo pasa una sociedad de ser una sociedad democrática, convencida de los principios democráticos, a una sociedad basada en principios fascistas o dictatoriales? ¿Cómo se hace ese cambio? Y en efecto, en el cuento de la criada dice, nada ocurre de pronto, va ocurriendo paulatinamente. Cuando te van cambiando las cosas no te vas dando cuenta. Y entonces Michael Burleigh, esto lo he contado muchas veces, ya sé que a algunos os va a parecer muy repetitivo, pero seguro que hay alguien que lo escucha por primera vez. Y es muy interesante además la tesis. Decía Michael Burleigh que hace en un libro, El Tercer Reich, que me descubrió Hermann Terch, no os lo perdáis. Y me dijo que era, y es verdad, es la Biblia contra el nazismo, o que explica mejor el proceso del nazismo en Alemania. Eso es un libro muy, muy valorado por los intelectuales de todo el mundo. Y entonces Michael Burleigh explica que la sociedad alemana, que era una sociedad muy culta, las élites alemanas, que tenían, digamos, una vida cultural, intelectual muy amplia, ¿cómo es posible que pasasen de la noche a la mañana a confiar en el fascismo como una forma de gobierno, a creerse en los principios y los valores del fascismo y a consentir gente que 2 días antes estaba bajando a los niños a jugar al parque o incluso a llevar a sus mayores a pasear o a comprar el pan, a consentir que a pocos kilómetros se diesen los campos de concentración donde se estaba incinerando a millones de personas? ¿Cómo era posible que eso conviviera? Y entonces Michael Burleigh explicaba la teoría del puente, que es básicamente parecida a la que estábamos escuchando del cuento de la criada, que nada cambia de golpe. Y cuando los ideólogos del cambio fascista quieren ejecutarlo, lo que hacen es cambiar paulatinamente. Y lo van haciendo, ponía el ejemplo de un tren. Dice, si tú vas a trabajar en un tren todas las mañanas, siempre pasas por el mismo puente. Si un día, de la noche a la mañana, te cambian el puente, el armazón ideológico, si cambian el puente, lo ves nuevo un día y te das cuenta del cambio. Pero no sucede así si el primer día que pasas han cambiado un travesaño. Si el segundo día han cambiado unos soportes. Si el tercer día han cambiado la distribución de los raíles o la dirección de los raíles. Llega un momento que pasas por un puente completamente nuevo, pero no te has dado cuenta de la evolución que ha ido cambiando. Por eso en este programa, cada vez que alguien levantaba el dedo y señalaba a los inmigrantes como responsables, cosa que es, por ejemplo, de los déficits de la sanidad, cosa que es absolutamente falsa si nos atenemos a los números, o por ejemplo cuando hablaban de los inmigrantes como quienes nos quitan el trabajo, o por ejemplo cuando hablaban de los riesgos de la inmigración desordenada, cuando este país, por cierto, algo que recordaba Ibai Arvide, que nos llama mucho la atención, resulta que ha habido un gran escándalo porque Vox pide que se expulse a 52.000 inmigrantes. Se nos olvida que bajo el gobierno de Zapatero, en el año 2006, se devolvió a su país a 97.000 inmigrantes. 97.000. Pero es verdad que ellos lo que hacen, por eso digo que Vox, su objeto es más bien la provocación, buscar la reacción y que en las redes sociales se incendien y que se utilice titulares en los medios. Piden que se expulse a 52.000 inmigrantes. El gobierno de Zapatero expulsó a 97.000. Conviene tener estas cifras presentes porque nos hacen primero recordar que, bueno, cuidado con los discursos
que se mantienen, pero también poner en verdadero relieve lo que están tratando de hacer. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. José Luis San Pedro. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dice, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y para empezar la agenda de La Cafetera tenemos que hablar, bueno, pues una de las manifestaciones que están ocurriendo en el país. Los trabajadores de Alcoa exigen valentía al Gobierno para intervenir las plantas. Varias de vosotras nos pedíais que hablásemos de esto y es que efectivamente centenares de trabajadores de los centros de Alcoa de A Coruña y Avilés, en Asturias, exigieron este martes valentía al Gobierno para que intervenga estas plantas después del anuncio de la multinacional de cerrarlas. Así lo expresaron este martes en una manifestación frente a la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a la que varios trabajadores de estos centros llegaron desde A Coruña y Avilés en autobuses para reivindicar la actuación del Ejecutivo en este conflicto. Decían, estamos cansados, necesitamos un gobierno valiente que se ponga a tirar de la industria. Así lo subrayaban en declaraciones a los medios el presidente del Comité de Empresa de Alcoa, Juan Carlos López Corbacho, quien también señalaba que la industria del aluminio tiene futuro y por eso pedía que el Ejecutivo lo apoye para que los dirigentes políticos se pongan a la altura de los trabajadores de Alcoa. También, otra de las reivindicaciones que nos hacíais llegar, turnos de 12 horas, vacaciones partidas en 3 y represión sindical. Los motivos de la huelga de la empresa Cacaolat. Tras 6 días de huelga, los sindicatos se han reunido con la dirección de Cacaolat y las demandas de que finalicen los turnos de 12 horas y termine la situación de excepcionalidad en la confección del calendario laboral han llevado a la plantilla a un paro indefinido. Explica en esta información del Salto Diario que más de 20 locales de la provincia de Barcelona se han unido a los trabajadores de Cacaolat en la huelga indefinida que están llevando a cabo desde el día 3 de enero. El boicot a los productos de esta marca de bebidas lácteas se ha extendido desde Santa Coloma de Gramenet, donde está la fábrica de Cacaolat, a Badalona, Moncada y a la capital, a Barcelona. En la mañana del 8 de enero se produjo una reunión entre la empresa y el comité de huelga y está previsto que traslade a la plantilla el contenido de la reunión y que sean los trabajadores quienes decidan qué rumbo
rumbo tomar. La presión de los piquetes ya está terminando con el stock de cacaolat y, como decía, llevan ya 6 días de huelga para exigir pues esas mejoras laborales de los trabajadores de cacaolat. También os enviabais una información, en este caso, pues yo creo que bastante necesaria en los tiempos que vivimos. Es una información que nos enviaba Galgo Callejero de la sección de Salambre del diario.es, que lo que hacía era hacer un alto en el camino y hablaba de las condiciones y de las historias que cuentan aquellas personas que se juegan la vida para llegar a nuestras costas. Dicen: una mochila, un par de mudas y un móvil para intentar llegar a Europa. Por cada migrante que decide iniciar el viaje hay una historia personal y una manera diferente de afrontar la travesía. Como la de Mohamed Habib, de Senegal, que decía: mi padre está muy enfermo, si se entera se va a traumatizar, mi madre tampoco debe enterarse porque me dirá que es muy peligroso y me va a pedir que no lo haga. Nadie en la familia lo sabe. Él tiene 34 años y una idea en la cabeza: intentar llegar a España, y además está casado y tiene 2 hijos, uno de 4 años y otro de 7 meses. Ha pasado casi un año desde que empezó a plantearse la idea de emigrar de forma clandestina a España ante la falta de posibilidades de hacerlo por la vía regular, porque ahora trabaja 12 horas diarias, por lo que equivaldría a 106 euros al mes. Para llegar a España ha reservado un billete a Marruecos en una agencia de viajes por el valor de 380 euros. Y como los senegaleses no necesitan visado para ir a Marruecos, esta sería la opción menos arriesgada. Luego tomaría un autobús desde Casablanca hasta Tánger para cruzar a España. Y al preguntarle qué se llevará para hacer el viaje, solo hace alusión a un sobre amarillo, donde guarda su pasaporte y un carné de identidad especial de la Marina que señala que sabe navegar. No descarta usarlo, si puede, para encontrar un trabajo en España, pero su utilidad trascendental será demostrar en Marruecos que puede conducir la balsa con la que cruzará a España, y de este modo no le costará nada atravesar el Mediterráneo. No le costará nada económicamente, pero sí le costará arriesgar su vida, porque el riesgo es muy alto. Ya lo veíamos en el último tuit de Elena Maleno de este 9 de enero de 2019, en torno a las 7 de la mañana, cuando informaba de que otra madrugada con una patera que se hunde. Gritos pidiendo auxilio, rezos, llantos de familiares y 44 personas que pueden morir por ser pobres, por ser negras. Y vamos a hacer, si os parece, también repaso de los digitales, porque nos pedís también, por cierto, hoy, que además es muy apropiado para la agenda de la cafetera, hoy se cumplen 111 años del nacimiento de Simone de Beauvoir, la escritora, filósofa, activista del feminismo francés, una auténtica pionera en la batalla por los derechos de las mujeres, por la igualdad de la mujer, representante del existencialismo ateo, figura destacada de esta reivindicación de los derechos de la mujer. Nació hace 111 años, ahora mismo es trending topic en Twitter, y recordando algunas de sus frases: el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos, decía Simone de Beauvoir, la pareja de Jean-Paul Sartre. 2 figuras trascendentales para la filosofía, para también la transgresión cultural. Fueron capaces de enfrentarse a su tiempo. Llevaban una vida que es absolutamente cinematográfica, y tenéis algunos libros que son maravillosos de Simone de Beauvoir: El segundo sexo, La mujer rota, La invitada, que es un libro absolutamente formidable sobre la psicología masculina y femenina, y sobre la relación abierta que llevaba con Jean-Paul Sartre. Muy interesante. 111 años cumpliría hoy Simone de Beauvoir. Hoy se conmemora el nacimiento de esta intelectual francesa que tanto hizo para luchar contra su tiempo y contra los prejuicios de los pequeños burguesitos. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando no estás sola. Y os decía, una lectura rápida podemos planear sobre las portadas de los digitales hoy, cuando todo está colocado, todo el foco está colocado sobre las negociaciones que se siguen en Andalucía para asaltar el gobierno de la Junta. Dice el diario.es: las exigencias de Vox dejan en el aire el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos para Andalucía. Vox pide al PP que renuncie a las competencias autonómicas para apoyar la investidura. Se lía con las competencias andaluzas, quiere devolverlas al Estado mientras pide autonomía para aplicarlas. Exige que la Junta denuncie ante la policía a los inmigrantes sin papeles que vayan al médico o que intenten empadronarse, dice el diario.es hoy en su
portada. Además, en público.es, en el digital, dice público.es, las propuestas de Vox a PP y Ciudadanos chocan con la Constitución y con el Estatuto de Andalucía. Además, Vox estaría a la caza de la foto con Ciudadanos. Quiere Vox acabar con las leyes LGTBI y contra la violencia machista. La reunión entre PP y Vox para investir a Juanma Moreno terminó sin acuerdo y Teresa Rodríguez está dispuesta a una candidatura independiente, recuerda público.es. Pero este titular central, dice público.es, es un texto muy interesante que firma Raúl Bocanegra y en el que en público.es cuenta de qué manera colisiona con la Constitución, tanto que se les ha llenado la boca al Partido Popular y a Ciudadanos diciendo que solo negociarían con partidos constitucionalistas. Bueno, pues esta propuesta choca, la propuesta de Vox choca directamente con la Constitución española. El Partido Ultra, dice público.es, busca ocupar el espacio mediático y político, dice, con un batiburrillo de medidas destinadas a causar ruidos. Algunas de ellas son tan excéntricas que están fuera de los mínimos consensos de la fuerza democrática. 19 propuestas que ha presentado para iniciar las negociaciones encaminadas a lograr esta investidura, decía, pero que es un verdadero batiburrillo de medidas muy excéntricas y que tienen, parece, más objeto en el sentido de causar ruido, de ocupar el espacio mediático, que en realidad de sacarlas adelante. Con esto consiguen mucha notoriedad, ya hablamos ayer, advertimos de los riesgos de seguir el discurso oficial, porque en realidad lo que buscan es la provocación, la contestación en las redes sociales, la visibilidad. Dice, el PP ya ha avisado de que lo que pretende Vox no es aceptable, que es un despropósito, dice, porque son profundamente medidas, dice público.es, antifeministas, antiandalucistas, ultranacionalistas y xenófobas. Dice, pero es que pone en cuestión argumentos que desde la Constitución de 1978 no se habían puesto en solfa. Descentralización de competencias, el llamado Estado de las Autonomías, se viene a alentar con argumentos bastante falaces a la confrontación entre territorios y personas al reclamar medidas que eliminen lo que llaman la discriminación de los andaluces que viven en otras regiones de España, algo que hasta ahora no sabíamos que existía. En fin, muy interesante este artículo de Bocanegra hoy en público.es. Y en Infolibre han iniciado una serie de artículos para retratar al partido de Abascal. Infolibre, 2 puntos. Dice Infolibre, el chiringuito público en el que Ignacio González colocó a Santiago Abascal no pudo ser fiscalizado por su opacidad. Un informe, aprobado hace 2 meses por la Cámara de Cuentas de Madrid, desvela que la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, ya disuelta y dirigida en su último año por Abascal, no rendía cuentas ante el organismo fiscalizador. Dice Infolibre que también lleva un artículo sobre la ofensiva judicial de Vox para acallar sus críticos, que suma ya 5 querellas, dice. Habla de la querella que anunciaron, que dirigirían a Susana Díaz, también a Teresa Rodríguez, también a Pablo Echenique y también al periodista Antonio Maestre. Ya suma 5 querellas contra sus críticos. Esto en la portada hoy de Infolibre. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. Buenos días, La Cafetera. Sobre la prohibición de los patinetes. Estamos con todas las alarmas encendidas con la contaminación, cambio climático. Se prohíben los patinetes. Es el mismo tema que con las bicicletas, y de un modo casi idéntico las motos. El 2 de diciembre hubo una manifestación en Barcelona a favor de las motos, de la que prácticamente nadie ha dicho nada. Viene dada porque Mercedes Vidal, la regidora de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, declaró que para reducir la siniestralidad entre el colectivo motero, la solución es reducir el número de motos en la calle. Claro, deja de existir, no seas motero, fantástico. Lo que tienen en común patinete, bicicletas y motos es que son minoritarias. Y se impone el criterio de los que no los utilizan, porque, bueno,
les molesta y ya viven sin ello, así que les viene bien que no estemos. Estoy contigo, Fer, al 100%. Salud. Ah, menos mal. Lo he sacado porque sabía que te iba a gustar, ¿eh? Te lo agradezco porque me siento bastante solo en esto. Pero además, yo nunca he pretendido tampoco, no tenía previsto este audio, ha llegado esta mañana, os pedimos que participéis y cada uno... No estaba programado, ¿no? No estaba programado el tema de debate. No es mi hermano, no le he tenido que convencer con un jamón de Navidad. Pero, no, ¿sabes lo que pasa? Que estos días me he acordado mucho en Navidad porque... Yo no soy partidario de que se imponga la ley de la selva, la ley del más fuerte, y que aquí vaya en patinete asaltando a la gente, porque claro, hay que explicarlo todo. No, yo lo que soy partidario es puede haber una organización y una ordenación de este asunto, pero con mucha cautela, porque a mí lo que me da la impresión es que el patinete, el problema que tiene, y estoy completamente de acuerdo en este audio que nos has enviado, totalmente de acuerdo, pero es que además el problema que tiene es que, bueno, son varias cuestiones, ¿no? Por una parte, hay gente que lo considera un juguete, porque no lo ha probado, y entonces, como los niños pequeños, hace 40 años, zipizape, pues había tebeos donde veías a un niño con un patinete, ya das por hecho que es un juguete. No es un juguete, es un medio de transporte. La bicicleta también parecía un juguete, o les parecía un juguete a algunos, y es un medio de transporte. Y si te vas a ciudades como Holanda, o como París, si te vas a lugares como Holanda o ciudades como París, te das cuenta de la implantación que tienen entre todos los segmentos de la población, también de la gente mayor. Ojo, mejora también cuestiones relacionadas con la salud pública, porque obliga a la gente a hacer algo de ejercicio. Así que no es ninguna tontería. A nadie... Claro, ¿qué pasa? Que en España estamos acostumbrados a que los ancianos son esos señores que van vestidos de negro en los pueblos sentados en las puertas de las casas. No. Hay países, y tú te vas, y desde luego caminas un poquito por París, y te das cuenta de que hay gente muy mayor montando en bicicleta. ¿Por qué? Porque hay una cultura desarrollada en torno a eso. Entonces, esos medios de transporte hay que apoyarlos, precisamente para luchar contra la contaminación, y luego dices, bueno, pero es que te diviertes mucho. ¿Y qué? Y conduciendo también, y no se te ocurre plantearlo como tal. Hay muchas más víctimas por atropello de automóviles, y a nadie se le ocurre prohibir los automóviles, de todo tipo, porque luego he visto artículos, oye, estoy súper enfadado con el diario.es en esta campaña que tienen contra los patinetes. Mira, como seguro que me estáis escuchando, os digo que os quiero mucho a todos y que además sabéis que os tengo un enorme respeto profesional, pero en este asunto os estáis equivocando, porque es una batalla que además creo que es bastante elitista, lo que he oído en algunos medios de comunicación. O sea, no, los patinetes, vamos a ver, los patinetes son un medio de transporte como otro cualquiera, son eléctricos, son medios de transporte eléctricos, bastante seguros. No es lo mismo ir a 1 por hora que ir a 50 por hora en una acera llena de gente, no es lo mismo. Entonces, también obviamente se necesita imponer una serie de normas y también se necesita una cierta cultura de respeto hacia los demás. Dicho lo cual, eso no significa que sea lo mismo ir en patinete en una acera como la de Gran Vía de 7 metros vacía. Bueno, vacía no. Vacía no. Vete a las 8 de la mañana, cuando yo atravieso Gran Vía. Claro, pero cuando lo haces tú. Pero no vas a poner tampoco horarios para usar el patinete. No, pero sí puedes permitir que en ciertas zonas peatonales, donde también se ha prohibido, se permita, por ejemplo, toda la zona alrededor del Palacio Oriente, que es toda peatonal. Es gigante, inmensa. Y de ahí se ha prohibido. El otro día nos paró un policía. Por aquí no se puede. Bueno, a ver, yo creo que el decir que tiene que haber pues unos carriles bici, unos carriles donde vayan también los patinetes, unos carriles específicos, no significa criminalizar el patinete, ni significa criminalizar la bici, ni significa... De hecho, es proteger y dar un espacio concreto y que gane espacio transportes como la bicicleta y como los patinetes, y se lo quitemos a los coches. Yo creo que esa es mi gran conclusión. Ya, y he de decir que, por ejemplo, en Barcelona hay mucho más carril bici que aquí. O sea, que no es algo imposible, es algo en lo que habrá que trabajar. Bueno, por ejemplo, aquí en Madrid tenían que trabajar en eso mismo. Este debate no estaba previsto, repetirlo. No se trata de ampliar aceras, se trata de poner carriles específicos. Claro, pero y no está. Vale tampoco en un debate, porque yo como ya algo de experiencia tengo en los debates, ya me he aprendido los trucos. Entonces, no vale robarle los argumentos al de enfrente, porque esto es algo que yo empecé a decir el primer día, que es... Yo dije el primer día precisamente esto. No, yo dije... Las instituciones lo que están haciendo es ocultar su verdadera responsabilidad, cuando lo que tenían que estar haciendo es construyendo carriles bici, permitiendo que se pudiera
ir con estos nuevos medios de transporte de forma segura. Lo que no pueden es empujarte a la autovía con un patinete, que es en lo que se convierte en algunas calles, que no son autovías, pero casi. Entonces, pues claro, es que claro que no voy a ir con patinete por la Castellana, porque no me quiero suicidar entre 200 coches y 30 autobuses. Entonces, claro que su responsabilidad es construir carriles bici. Pero en lugar de asumir esa responsabilidad, lo que hacen es el discurso de la prohibición. Y te digo, pues no, el discurso de la prohibición, que le interesa mucho a algunos taxistas que yo conozco, otros no, que son mucho más abiertos. Los oyentes de este programa son muy abiertos. Los taxistas oyentes, bueno, el otro día me reprochó uno. Pero es verdad que esto a quien beneficia fundamentalmente es al taxi, es a las compañías de transporte, porque estaban siendo sustituidas. Es que para pequeños trayectos te cogías una bici o un patinete. Pero bueno, son las 9:30. Vamos a desconectar unos segundos para que puedan desconectar las emisoras que emiten este programa y seguimos aquí charlando. Pero espero que no de esto, pero de otras cosas. Pues eso, de pronto se ha vuelto a abrir la espita del patinete, pero estas navidades me he acordado mucho, porque además iba yo con el pequeño Fer antes y podíamos coger un patinete. Sé que antes no había una normativa, ahora está prohibido también cogerlo entre dos personas. Y cogíamos nuestro patinete y nos íbamos los dos tan contentos, tan despacito, porque con un niño no puedes andar corriendo. Y claro, dice, no, haz eso pero por la carretera. Pues no. Dice, hombre, por las aceras obviamente no lo haces cuando hay gente. Y tampoco te dedicas a atropellar a la gente. De hecho, yo he estado 4 meses hasta que los han prohibido utilizándolos y nunca he atropellado a nadie, nunca he molestado a nadie y nunca he asaltado a nadie ni he asustado a nadie. Entonces, el que lo haga, pues que le multen. Pero no puedes prohibirlo así como primera medida. Y ya está, ya no digo más. Bueno, hemos creado... ¿Sabes que el otro día tuve una comida? Que a veces estas cosas que tienen esta profesión... Yo intento asistir a comidas de todo tipo, con periodistas, con empresarios, con políticos, con banqueros, con todo tipo de personas. Y el otro día, en una comida con unos banqueros, de pronto me sacaron el tema de los patinetes y estallé, o sea, me solté un speech que de pronto a los 2 minutos veo que me estaba mirando toda la mesa con cara de ¿pero de qué estás hablando? Y yo, bueno, hay que coger más a menudo los transportes alternativos. Es que es un tema que se te ha quedado incrustado. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que me pasan, María, que se convierten en... que se me fijan con fuego porque las veo tan claras que me provoca muchísima frustración que la gente no las vea. Me angustia mucho, es como... Se llama obsesión. Sí, se llama obsesión a lo mejor, pero me da igual, o sea, es como... Hay ciertas cosas que son transparentes porque es como el día... Mira, en el año 97 cuando monté Radio Cable tuve una reunión con un tipo de la SGAE y entonces le dije, la música, el MP3 ya existía como formato, todavía no estaba extendido, pero existía. Y le dije, la música va a morir tal y como la conocemos. Y entonces me solté una parrafada muy similar a la del patinete del otro día. Y el tipo de la SGAE me miraba y me dijo, eso lo vamos a impedir nosotros. Y dije, no, es que hay cosas que son imparables. O sea, una ciudad no puede asumir el volumen de coches que tiene. Que todos tengamos un coche en propiedad, aunque no lo uses el 90% del año. Yo, por ejemplo, ahora en el centro no tengo coche. Utilizo el de mi madre cuando tengo que coger los fines de semana para ir a por Fer. Pero no tengo coche. Porque no te mueves así, te mueves con otros medios de transporte. Entonces, lo veo tan claro la revolución que supone en materia de transporte, en materia de lucha contra la contaminación, en materia de organización de la propia ciudad, de los espacios de movilidad. Todo es tan evidente que cuando alguien me lo dice digo... Que no lo estés viendo me frustra, porque es como, pero si te estoy explicando que es la mejor forma de organización social, que va a cambiar completamente la configuración de la ciudad, permite estrechar las calles, mucho más espacio para los peatones, permite muchísimo, si de verdad apostamos por ello en este momento, que es cuando está creciendo este tipo de medios de transporte. Entonces es como, me frustra, no es una obsesión, me da igual, bueno, me la han quitado, yo voy en bici ahora, y si no iré andando, y si no iré, como decía Elliot Ness, bueno, pues el día que permitan el whisky, pues entonces lo brindaré con una copa, y mientras esté prohibido, pues aceptaré la prohibición, y lucharé contra... Pero es lo que hay, contra el crimen, y contra los que no lo veis. Iba a decir que hemos creado un grupo de millennials cafeteros. Muy importante este tema, sí. Es verdad, ayer hicimos una llamada a través de Twitter. ¿Eres millennial cafetero? Eso incluye a las personas, el año que viene no, pero a las personas que hayan cumplido 36 años.
36 años, hasta 36 años, es decir, los nacidos... Incluidos, ¿no? Incluidos los 36, sí. Entonces, si eres millennial, estamos haciendo unos grupos de Twitter para juntar a todos los millennials y hacer un grupo. Haremos otro también de experimenters, gente experimentada que esté fuera de los 36 años, que sea gente mayor y gente como yo, porque yo ya no estoy entre los 36, o sea, yo ya no soy un millennial, concretamente. Pero sí nos parecía que era muy seductor, que era una buena idea agrupar también a la gente, porque además les permite organizarse y les permite, pues hay ciertas cosas así. Y luego eso no significa, sigue habiendo grupo de Barcelona donde hay millennials, gente más mayor, experimentados, experimenters y influencers y todo eso. Pero nos ha parecido súper divertida la idea y entonces pues estamos organizando un grupo de millennials de la cafetera. Luego haremos otro de consejo de sabios, que serán los más ancianos de la cafetera. Que eso está... Oye, pero es una idea estupenda. Un consejo de sabios. O sea, los oyentes más maduros de la cafetera. Más mayores. Los ancianos. Y hacemos el consejo de ancianos cafetero. Y entonces un grupo donde pues podamos conversar y podamos aprender de ellos. Igual que de los jóvenes podemos aprender y podemos también respirar su energía, que está muy bien. A mí me gustaba mucho, a Gabilondo le gustaba mucho trabajar rodeado de gente joven porque decía que te rejuvenece mucho y que además te salpica, te contagia de la energía. Porque hay muchas cosas que cuando van pasando los años, y yo me doy cuenta rodeándome de gente joven, cuando van pasando los años te vuelves, la energía se te mengua y además te vuelves muy conservador y te da mucho miedo las cosas. Y sin embargo ves a la gente más joven que de pronto es que asume unos retos que dices, joder, es que sí. ¿Yo soy joven o no? No lo sé, Mary. No hablo de mis compañeros de trabajo. ¿No lo sabes? Tú sí, tú eres joven, ¿no? Sí, ¿no? Digo yo que sí, no sé. Bueno, también es complicado porque la edad no es... O sea, no. No, porque voy a decir una cosa. Dice, puretones, dejaos de rollos. Oye, Cayetano, ¿estás dentro de los millennials o no? Porque eso no vale así, lanzar el dedo en el ojo y luego retirarse. Porque la juventud no solo es una cuestión de edad. No vale infiltrarse en el grupo millennial para sentirse más joven. No, porque hombre, aparte que los millennials lo van a detectar enseguida. Ya me encargaré yo de fulminarlos. O sea, se trata de que... Porque luego hay un hecho también. Hay gente mucho más joven siendo muy adulta, muy mayor de edad, mucho más joven que podría estar en el grupo de millennials. Pero no estamos hablando de eso y ya todos nos entendemos. Y estamos hablando de una generación. Estamos hablando de la generación. ¿Por qué? Porque es verdad que hay ciertas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho saber las nuevas músicas que se están imponiendo socialmente. Desde abajo, ¿no? Desde esa generación. Mira, os lo voy a explicar para que entendáis de dónde parte la reflexión y para que no haya tampoco pues, críticas en torno a esto ni maledicencias. Cuando empecé a trabajar con Gabilondo en el equipo, a mí me sorprendía que el programa siempre fuera el programa, digamos, con mayor penetración social, que consiguiese siempre ser el programa número 1, ¿no? Y entonces cuando me llaman para trabajar allí, me dice Iñaki, mira, a mí me ocurre una cosa, yo ya no soy el Iñaki Gabilondo que estaba empezando en la profesión de periodista de una familia humilde. Yo, dice, claro, la vida me ha tratado muy bien, he tenido muchísima suerte, pero claro, ahora sí me gusta la música de ópera, me gusta ir a la ópera, puedo viajar, puedo elegir dónde quiero escuchar ópera si quisiera, ¿no? Porque es un presentador estrella, o sea, nadie se le escapa que su situación, digamos, socialmente, pues está donde está. Y dice, pero claro, yo ya no sé. Dice, entonces, para mantenerme conectado con la gente, necesito estar rodeado de gente diferente. Por eso necesito a alguien conectado con el mundo de Internet, de tu generación, que lo esté observando desde esa perspectiva. Necesito que un ama de casa me cuente qué es lo que está ocurriendo cuando va a hacer la compra, o las dificultades que tiene para afrontar la conciliación o para la vida familiar. Necesito que una mujer trabajadora, una ejecutiva, nos cuente cuáles son los problemas a los que se enfrenta, qué cuestiones tiene que asumir. Necesito que una embarazada me diga cómo está no tal. Por eso necesito que el equipo esté representado por diferentes paradigmas, diferentes personalidades, ¿no? Diferentes tipos de formas de ver la sociedad. Entonces no es lo mismo, y aunque nos gustaría mucho pensar que sí, no es lo mismo la manera que tiene de ver las preocupaciones que tiene una persona de 20 años que las preocupaciones que tiene una persona de 56 años, por joven que sea, por vida que conectada con sus hijos que lleve, porque cuando tú tienes 56 años y una vida familiar organizada o estructurada, obviamente no ves la vida igual que una persona de 20 años que está pensando en cómo ligar, en cómo encontrar su primer trabajo, qué hará después de la carrera, son cuestiones diferentes. Entonces es muy interesante tener esa perspectiva. Y es verdad que en
los millennials es un colectivo bastante grande, porque claro, alcanza hasta los 36 años. Algunos de los oyentes de este programa tienen 20 años. Y entonces, en el interés de estar absolutamente conectados a lo que está ocurriendo en la calle, necesitamos estar muy conectados con la gente y por eso nos parece que es... Y además, oye, refrescáis la audiencia de este programa, que eso también es un... Tampoco vamos a boicotear a los millennials, porque aquí algunos decían, no, pero claro, los millennials pueden ser muy abuelos. Bueno, pero tampoco hay que decir eso. Claro, porque... No. Porque Mary es millennial. Entonces no le digáis Pues esas sí. cosas. Entonces ahí Mary, pues... Que bueno, un día me dijiste que tenía... No saques las críticas, porque estoy intentando, no en este 9 año he dicho... No, vale, nada, que no hemos hablo creado de ese mis grupo compañeros. millennial. Yo he retuiteado otra vez el tuit que Es pusiste. verdad que se puede ser millennial y muy antiguo, muy conservador. Y al revés también. Y se puede ser mayor y conservador, o mayor y muy moderno. Sí, se puede ser de muchas maneras. Se puede ser de muchas maneras. Pero lo de ser de una generación es ser de una generación. Bueno, sí. Y pues nada, además con el hashtag Soy Millennial Cafetero, pues podéis... Soy millennial cafetero. Que ese es el que has creado tú. Y dice que sí. Pues eso. Que sí. Y mira, y es que además hay un montón de gente. Es curioso porque yo pensaba que nuestro segmento de edad estaba mucho más arriba y hay muchísima gente joven. Y tengo que ver, los que seáis universitarios, señalarlo, porque también nos interesa mucho la conexión con la universidad. Oye, de pronto en la universidad surgen movimientos, como ha ocurrido con lo de la votación de la República, que han pillado por sorpresa a los grandes medios de comunicación. Entonces, todo esto nos interesa estar hiperconectados con lo que ocurre fuera de las paredes de este estudio. Iremos incluyéndose en un chat privado de Twitter, uno por uno, así que tened paciencia. Luego ya discutiremos a ver si hace falta un grupo en Telegram o de qué manera se puede articular de una forma más cómoda. Pero de momento lo más fácil yo creo que es empezar por aquí. Y sí. Así que nos vamos. Y sí, no sé. Y luego tendríamos que hacer otro de expatriados, tendríamos que hacer otro de... Bueno, por lo menos para tener diferentes, en fin, para tener identificado a los perfiles y que nos ayuden a entender este mundo tan complejo en el que vivimos. ¿Y qué más? ¿Alguna cosa más? La película de esta semana, Videoforum, Gattaca. Es una película muy interesante. Habla de un futuro, además, así distópico, bastante inquietante, y que en estos tiempos de conversaciones con la extrema derecha os va a resultar muy, muy, muy ilustrativa. Así que Gattaca es la película elegida para este viernes, que vamos a comentar este viernes en el Videoforum de La Cafetera. Luego... Nada, ya está, nos vamos. Me hace gracia la gente que se apunta en Millennial Cafeteros. Oye. Porque dice Jesús Blanco, apuntadme en ese grupo Millennial. Fer, te dejaremos participar cuando necesitemos saber cómo eran las cosas antes. Vaya, qué suerte. Bueno, Fer se ha incluido en el grupo. Hombre, no, si queréis me podéis lapidar, echar. No me podéis invitar a vuestras reuniones de millennials ni nada. No. Si queréis, escupidme. De hecho, ¿para qué? En fin, podéis hacer como se llamaba la serie, La fuga de Logan. Me podéis sacrificar públicamente por haber cumplido ya ciertos años. En fin, todo eso que hacéis los millennials. Es que bailáis bachaca y... ¿Cómo se llama la música que bailáis? Como la música que bailamos. Esta música que te gusta tanto. ¿Qué música? Bueno, esa que se oye en las discotecas a las que tú vas, como joven millennial. Es ironía, ¿no? Sí. ¿Pero cómo se llama? No vamos a entrar en esas cosas. La verdad. ¿Eh? ¿Cómo se llama la música que ahora escucha todo el mundo? Que no nos gustaba nada por los mensajes machistas que lanzan. Reggaetón. Joder, cómo estamos con el licuado cerebral. Eso me pasa, es que estaba escuchando esta mañana un poquito de la radio convencional y se me ha licuado el cerebro. Se me ha licuado, así no te puedes mantener joven, ¿sabes? Ya es la segunda referencia hoy a los programas de radio convencionales. Me estoy haciendo un montón de amigos. He venido aquí a hacer amigos. Es que, vale, me acabo de acordar de una noticia que me has enviado y que hemos escuchado a la vez en la radio convencional. No importa, déjala. Sí. Te había pedido que la incluyeses en la Jeta Cafetera, pero es igual. Total, ¿a quién le importan los hígados de pato de los pobres patitos? Bueno, tengo que decir que ha sido a las 7 de la mañana.
Pues sí, porque a las 7 de la mañana Cuando yo ya todavía llevaba estaba en una pijama. hora. Yo ya llevaba una hora ahí construyendo... Que la justicia de Estados Unidos ratifica la prohibición del foie gras en California. Bueno, la podemos dejar para mañana, ¿vale? Hombre, ya no sé. Sí, pero Ya mañana las- la explicamos. Venga. ¿Vale? Nos vamos, gracias. Cafeteros, cafeteras, de verdad, muchísimas gracias por vuestro cariño y por vuestra compañía y por formar parte de esta gran familia de la cafetera. Volvemos mañana con más. Dice Fer, ¿cuándo empieza lo de comentar las series con Ana Pastor? Que he terminado de ver la serie de ¿Cuál? Netflix, Nicky Jam. No la he visto. Jam. Sí. Dice Pablo que es millennial y que me quieren en el grupo. Es que, pero María no. Entonces, Bueno, Pablo, ya- podemos hacer tú y yo un grupo. Y no invitar a María, que es que no quiere que esté cerca. Ya haremos una encuesta. Sí, pues no, sí, claro. A ver si te voy a sacar a ti del grupo, ¿será posible? Dinamitadora. No, porque yo soy millennial. Da igual, pero eres dinamitadora. Buscamos No, millennial pero- con actitud positiva. Ya, claro, no, en ese grupo se lo pone millennial cafeteros. Bueno, millennial cafetero, salvo Fernando, que supervisa que no se os vaya de las manos. Ah. No os vais a empezar a hacer... Aquí tiene que haber un adulto. ¿Que eres el profe de la clase? Aquí tendrá que haber un adulto. Qué vergüenza. Oye, ya. No, sí, lo de la sección con Ana Pastor sí Ujú. va en serio. Y ya me dijo el otro día, digo, vas a ser lo más casta que hay en el programa. Y me dijo, ya me encargaré de que se me quiera. Cuando Hombre, conozcáis a casta. Ana Pastor, os va a encantar como ser humano. Y os lo digo yo, que la conozco desde hace 20 años, por algo lo digo. No suelo Ana Pastor es bastante abrazar- millennial. es muy millennial. No en la edad, creo. No, está un poquito más, es un poco más joven que yo, pero no mucho. Y yo soy muy millennial. Joder, es que ya me estoy haciendo sentir mayor. Esta iniciativa ya no me gusta. Pero que... Entonces, empezaremos en los próximos días, porque estamos preparando las cabeceras para la sección y además es verdad, os va a gustar mucho y nos va a permitir tener a alguien como Ana Pastor, que tiene ese contacto con la actualidad y con los datos y con este proyecto nuevo que está creando Neutral, que es una auténtica pasada, porque yo he ido a verles en las oficinas y es una auténtica pasada. Y están recibiendo gente todos los días allí del mundo de la tecnología, del mundo tal. Entonces tiene un nivel de información muy interesante, con lo cual tener todas las semanas la oportunidad de hablar un ratito, de charlar un ratito con ella y que la conozcáis mejor, me parece que es un asunto muy interesante. Así que, bueno, nos vamos. Ahora sí. Ujú. Gracias, Mary. Gracias a todas. Adiós. Millennials. Bueno, tampoco creemos ahí, que esto... En fin. Adiós. Gracias. Cuidaos. Hasta mañana. Adiós. For more than the scope of my own dream. There's a blood that speaks better word, better louder than lies that I've heard. The Spirit leads, and the Spirit sings. Let me keep in step with every thundering beat. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.